Me impresionó lo gordo que estaba. ¿Cuál fue el jugador profesional que ustedes vieron en cancha más gordo? El que ustedes vieron y dijeron, hija, no puede estar así este muchacho. Jorge Ortega en Tacuarí. Otro de cuando llegó recién, Mario López. Y cuando llegó recién era, hijo de mí, lo que trajimos más o menos era miedo de dar No cuando quería que agarraba te la caiga pelotita. piña Mario López, boludo. No. Te aplaudo y te aplasta, boludo. No, Yo lo vi al Pinti Álvarez y dije, Sí. no puede ser. Pinti Álvarez es Uf, mi Pinti jugador. Álvarez 2016, Sí. Prime está sí, no. Corrector. Y Sí, nos clavaba Pinti Pero siempre. era rapidísimo siendo gordo. Sí, sí, sí. La rompió, él la rompió. La Chivarra, la pretemporada era, sí, con tortilla. Fer mismo tuvo momentos de estar gordo y meter goles de todos los colores. Sí. El Peta Ese fue Brizuela. Ah, sí. Hija de mil. Sí. Era un bidón, boludo. Hay un partido del Peta en Dos Bocas que entró en el segundo tiempo Sí, sí. y vos le veías al Peta y yo dije, hija de mí, Y encima jugó bien, boludo. Boludo, no hizo absolutamente de todo. Claro, a eso es lo que voy. O sea, estar gordito, estar pasado de peso, no Claro. necesariamente es estar mal futbolísticamente hablando. A mí, Claudio Logro Correa. Yo Ah, le sí, llegué El a oro, ver- sí, yo el le- oro, Sí, sí. es cierto, Yo le llegué a boludo. ver- Gigante. No, en uno de sus primeros partidos en Guaraní, me dice un amigo, ¿quién es este lomitero que vino al legendario? No, no. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se habló de Aliceda? Sí. Aliceda fue tendencia. Hasta Sí. ahora él gordito, Claro, pero... claro. La vez pasada se paseó. El sábado. El sábado. Qué jugador, por Dios. Te diría que creo que es el mejor jugador que vi en mi vida.